Mi hermana gritó, arruinaste todo, pero el director reveló a todos la verdad. Capítulo 1, el grito que cambió todo. Nunca pensé que escucharía a mi hermana menor gritarme con tanto odio. Arruinaste todo, Valentina. Sus palabras resonaron por todo el auditorio del Colegio San Ignacio de Loyola, en el corazón de Caracas, mientras 200 padres, estudiantes y profesores nos miraban en completo silencio. Era la ceremonia de graduación más importante de mi vida, y aparentemente, acababa de convertirla en una pesadilla. Todo había comenzado 3 meses atrás, cuando descubrí algo que cambiaría nuestra familia para siempre. Mi hermana Sofía, de 16 años, siempre había sido la estrella de la familia. Mientras yo luchaba por mantener mis notas decentes y trabajaba medio tiempo en una panadería del barrio Las Mercedes para ayudar con los gastos, ella brillaba sin esfuerzo. Era la presidenta del consejo estudiantil, tenía las mejores calificaciones y todos los profesores la adoraban. Pero esa tarde de abril, mientras ordenaba los papeles en el escritorio de papá para ayudar con los impuestos, encontré algo que me heló la sangre. Entre los documentos oficiales, había una carpeta con el nombre Sofía, documentos académicos especiales. Dentro, encontré algo que no podía creer, certificados médicos falsos, reportes psicológicos inventados, y lo más impactante, evidencia de que Sofía había estado copiando en los exámenes durante los últimos 2 años. Mi corazón se aceleró mientras revisaba cada documento. Había sobornos encubiertos como donaciones especiales, al colegio, pagos a profesores particulares que ni siquiera existían, y una red completa de engaños que habían convertido a mi hermana en una mentira viviente. La cantidad de dinero involucrada era astronómica para nuestra familia de clase media. Papá, que trabajaba como ingeniero en Peusa, había estado sacrificando todo, incluso había vendido el carro de mamá, para mantener esta farsa. Esa noche, cuando Sofía llegó a casa presumiendo su nueva medalla de honor académico, no pude contenerme más. Sofía, necesitamos hablar, le dije con voz temblorosa. Ella me miró extrañada mientras se servía un vaso de chicha en la cocina. ¿Qué pasa, hermana mayor? ¿Estás celosa de mi medalla otra vez? Sus palabras me dolieron profundamente. Durante años, había soportado las comparaciones constantes, los comentarios de los familiares en las reuniones navideñas, las miradas de lástima de los profesores cuando mencionaban a mi hermana perfecta. Pero ahora sabía la verdad, y esa verdad era más amarga que cualquier arepa quemada. Encontré los documentos en el escritorio de papá, le dije directamente, colocando la carpeta sobre la mesa de la cocina. Su rostro cambió completamente. La sonrisa segura se desvaneció, y por primera vez en años, vi miedo en sus ojos. No sé de qué hablas, murmuró, pero su voz ya no tenía esa confianza que siempre la caracterizaba. Sofía, hay evidencia de sobornos, de exámenes copiados, de certificados médicos falsos. Papá está arruinando nuestras finanzas por esto. Mi voz se quebró al pronunciar esas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Ella se sentó pesadamente en una de las sillas de madera que mamá había heredado de la abuela, y por un momento, pareció la niña pequeña que solía ser. No entiendes la presión, Valentina, susurró. Todo el mundo esperaba que fuera perfecta. Mamá, papá, los profesores, incluso tú. Cuando comencé a tener dificultades en 10º grado, no sabía qué hacer. Papá me dijo que era nuestro orgullo, que dependía de mí para conseguir una beca universitaria. No podía decepcionarlos. Sus palabras me confundieron aún más. ¿Pero por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no me dijiste que estabas luchando? Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. Porque tú siempre fuiste la hermana mayor responsable, la que trabajaba duro, la que nunca se quejaba. ¿Cómo iba a admitir que no podía ser tan buena como todos esperaban? Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación, escuchando los sonidos nocturnos de Caracas, los carros que pasaban por la avenida, el ladrido lejano de los perros, el murmullo constante de la ciudad que nunca duerme completamente. Sabía que tenía que tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Al día siguiente, Sofía actuó como si nuestra conversación nunca hubiera ocurrido. Siguió con su rutina perfecta,
pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que evitaba mi mirada durante el desayuno. Papá comentó lo orgulloso que estaba de sus dos hijas, sin saber que una de ellas estaba a punto de destrozar esa ilusión. Durante las siguientes semanas, observé a Sofía más de cerca. La vi salir temprano para estudiar con amigos, pero regresaba con información sobre exámenes que aún no habían sido anunciados. La vi recibir mensajes de texto en códigos que no entendía, y hacer llamadas misteriosas que terminaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. La gota que colmó el vaso fue cuando escuché a mamá hablando por teléfono con mi tía Carmen, contándole con orgullo cómo Sofía había sido seleccionada para representar al colegio en una competencia nacional de matemáticas. Es un genio, Carmen. Nosotros hicimos todo bien con esa niña, decía mamá mientras preparaba pabellón criollo para la cena. Valentina es buena, pero Sofía es especial. Esa noche, tomé la decisión más difícil de mi vida. Al día siguiente, iría a hablar con el director del colegio. Capítulo 2. La decisión más difícil. El director Méndez me recibió en su oficina un martes por la tarde, después de clases. Su despacho olía a café cerrero y tenía las paredes llenas de diplomas y fotografías de generaciones de estudiantes graduados. Me senté en una de las sillas de cuero gastado frente a su escritorio, sintiendo como si estuviera a punto de traicionar a mi propia familia. Valentina, me sorprende verte aquí, dijo con su característica sonrisa paternal. Generalmente, las hermanas Morales solo vienen a mi oficina para recibir reconocimientos. Sus palabras me hicieron sentir aún peor. El director Méndez había sido parte del colegio durante más de 20 años, y había visto crecer a cientos de estudiantes. Era conocido por ser justo pero estricto, y por mantener los altos estándares académicos que habían hecho del San Ignacio una de las mejores instituciones de Caracas. Director, necesito hablar con usted sobre algo muy serio, comencé, sintiendo como mi voz temblaba. Es sobre mi hermana Sofía. Su expresión cambió inmediatamente. Se enderezó en su silla y juntó las manos sobre el escritorio. Te escucho, Valentina. Habla con confianza. Le mostré los documentos que había encontrado. Mientras se los revisaba, pude ver cómo su rostro se transformaba de sorpresa a preocupación, y finalmente a una seriedad que nunca había visto en él. El silencio en la oficina era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y el murmullo distante de los estudiantes en el patio. Esto es muy grave, Valentina, dijo finalmente, sin levantar la vista de los papeles. ¿Entiendes las implicaciones de lo que me estás mostrando? Asentí, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Sí, director. Sé que esto puede arruinar la carrera académica de Sofía, pero también sé que no puedo vivir con esta mentira. ¿Has hablado con tus padres sobre esto?, preguntó, mirándome directamente a los ojos. No completamente, admití. Creo que papá está involucrado, pero no sé hasta qué punto. Mamá no tiene idea de nada. Ella realmente cree que Sofía es naturalmente brillante. El director se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio central del colegio. Desde allí podíamos ver a los estudiantes de bachillerato jugando fútbol, completamente ajenos a la conversación que estaba teniendo lugar en esa oficina. Valentina, lo que me estás pidiendo que haga afectará no solo a Sofía, sino a toda tu familia. ¿Estás preparada para las consecuencias? Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. Pensé en mamá, que trabajaba como secretaria en una clínica dental y que siempre hablaba con orgullo de sus hijas en el trabajo. Pensé en papá, que había estado trabajando turnos extra para pagar los gastos educativos especiales de Sofía. Pensé en mis abuelos, que vivían en Valencia y que siempre presumían de su nieta, genio, en el barrio. Director, durante toda mi vida he sido la hermana opaca, le dije con honestidad. Siempre he estado en la sombra de los logros de Sofía. Pero esto no se trata de celos o resentimiento. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando duele. Me detuve un momento, tratando de organizar mis pensamientos. Si Sofía sigue por este camino, ¿qué va a pasar cuando llegue a la universidad? ¿Cómo va a sobrevivir sin esta red de engaños? El director asintió lentamente. Tienes razón, Valentina.
Esto no es solo sobre justicia académica, es sobre el futuro de tu hermana. Se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba admiración y tristeza. Debe haber sido muy difícil para ti tomar esta decisión. La cosa más difícil que he hecho en mi vida, admití, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Pero no puedo seguir viendo cómo mi familia se destruye económicamente por una mentira, y no puedo ver cómo Sofía se está destruyendo a sí misma. Necesito investigar esto adecuadamente, dijo el director, regresando a su escritorio. Voy a revisar todos los exámenes de Sofía de los últimos 2 años, voy a hablar con los profesores involucrados, y voy a contactar a las instituciones que emitieron estos certificados. Hizo una pausa significativa. Esto puede tomar varias semanas, y mientras tanto, no puedes decirle a nadie lo que has hecho. Esa noche llegué a casa más tarde de lo usual. Sofía estaba en la sala viendo una telenovela venezolana con mamá, y ambas me saludaron sin sospechar nada. ¿Cómo estuvo tu día, mija?, preguntó mamá, sin quitar los ojos de la pantalla. Normal, respondí, sintiendo como esa simple mentira me pesaba enormemente. Durante la cena, papá habló emocionado sobre una nueva oportunidad de trabajo que había surgido. Si consigo este puesto, podremos mudarnos a una casa más grande, decía mientras cortaba su carne. Y podremos pagar la universidad privada que Sofía quiere, sin problemas. Sofía sonrió y le agradeció, pero yo noté que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Esa noche, Sofía entró a mi habitación cuando yo ya estaba acostada. «Valentina, ¿estás bien? Te vi muy callada durante la cena». Se sentó en el borde de mi cama, como solía hacer cuando éramos más pequeñas y ella tenía pesadillas. «Estoy bien, Sofía. Solo cansada del trabajo y los estudios». «¿Sigues molesta por lo que hablamos la semana pasada?», preguntó en voz baja. «Porque quiero que sepas que aprecio que no hayas dicho nada a papá y mamá. Sé que cometí errores, pero estoy tratando de arreglar las cosas». Sus palabras me partieron el corazón, porque sabía que pronto todo se desmoronaría. «Sofía», le dije, mirándola directamente, ¿alguna vez has pensado en lo que realmente quieres hacer con tu vida? No lo que papá y mamá esperan, sino lo que tú realmente deseas. Ella se quedó pensativa por un momento. Honestamente, no estoy segura. He estado tan enfocada en cumplir expectativas que nunca me he preguntado qué me hace realmente feliz. Tal vez es hora de que lo descubras, le dije suavemente. Tal vez es hora de que seamos honestas con nosotras mismas y con nuestra familia. Ella me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que las mentiras siempre salen a la luz, Sofía. Y cuando eso pase, es mejor estar preparadas para enfrentar las consecuencias. Ella se quedó callada por un largo momento, y luego se levantó de mi cama. Buenas noches, Valentina. Espero que tengas razón sobre enfrentar las consecuencias. Después de que se fue, me quedé despierta hasta muy tarde, preguntándome si había hecho lo correcto. Pero cada vez que dudaba, recordaba la expresión de orgullo falso en el rostro de mis padres, y sabía que no podía vivir con esa mentira por el resto de mi vida. Capítulo 3. La investigación secreta. Las siguientes 3 semanas fueron las más tensas de mi vida. Cada día llegaba al colegio esperando que el director me llamara para decirme los resultados de su investigación. Mientras tanto, Sofía continuaba con su rutina perfecta, pero yo podía notar pequeños cambios en su comportamiento. Estaba más nerviosa, más irritable, y varias veces la encontré despierta en mitad de la noche, mirando por la ventana de nuestra habitación compartida. El director Méndez había sido discreto en su investigación, pero varios profesores comenzaron a hacer preguntas extrañas. El profesor Ramírez, que enseñaba matemáticas avanzadas, comenzó a observar más de cerca durante los exámenes. La profesora García, de literatura, empezó a hacer preguntas más específicas sobre las fuentes de los ensayos que Sofía entregaba. Un jueves por la tarde, mientras trabajaba en la panadería de Don Carlos en Las Mercedes, vi al director Méndez entrar al local. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Él pidió un café y unas golfeadas, y después de que Don Carlos se fue a la trastienda, se acercó al mostrador donde yo estaba. «Valentina, necesito hablar contigo»,
dijo en voz baja. Puedes venir al colegio mañana después de clases. Tengo información importante que compartir contigo. Su expresión era seria, pero no pude descifrar si las noticias eran buenas o malas. Sí, director. Ahí estaré. Esa noche, durante la cena, papá anunció que había conseguido el nuevo trabajo que tanto había esperado. Familia, tenemos que celebrar, exclamó, levantando su vaso de jugo de naranja. Finalmente vamos a tener la estabilidad económica que necesitamos. Mamá lo abrazó con lágrimas en los ojos, y Sofía sonrió, pero yo noté que sus manos temblaban ligeramente. Esto significa que podremos pagar la universidad que Sofía quiere sin problemas, continuó papá. Y también podremos ayudar a Valentina con sus estudios. Estoy tan orgulloso de mis dos hijas. Sus palabras me hicieron sentir como si tuviera un nudo en la garganta. Sabía que toda esa felicidad estaba a punto de desmoronarse. Al día siguiente, llegué a la oficina del director con el corazón en la boca. Él me recibió con una expresión grave y me señaló la silla frente a su escritorio. Sobre el escritorio había una carpeta gruesa llena de documentos. Valentina, he completado mi investigación, comenzó, abriendo la carpeta. Y debo decirte que lo que encontraste apenas era la punta del iceberg. Mi estómago se encogió. Los certificados médicos son efectivamente falsos. Los pagos que tu padre hizo fueron canalizados a través de una red de corrupción que involucra a varios miembros del personal administrativo. ¿Qué tan grave es?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Muy grave, respondió el director. Hemos encontrado evidencia de que Sofía ha copiado en al menos 15 exámenes importantes durante los últimos 2 años. Sus ensayos han sido escritos por tutores privados, y sus calificaciones han sido alteradas sistemáticamente. ¿Y los profesores?, pregunté. Algunos estaban involucrados conscientemente, otros fueron engañados con documentación falsa. Pero lo más preocupante es que encontramos evidencia de que esto no es un caso aislado. Hay otros estudiantes involucrados en esta red. El director cerró la carpeta y me miró directamente. Valentina, necesito que sepas que lo que hiciste fue extremadamente valiente. Gracias a ti, vamos a poder limpiar esta situación antes de que se vuelva aún más grande. Sus palabras me dieron un poco de alivio, pero también me hicieron sentir una responsabilidad enorme. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Vamos a tener que hacer una investigación oficial. Esto significa que tendremos que llamar a tus padres, y que Sofía tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Hizo una pausa. Pero también significa que otros estudiantes que han sido víctimas de esta red van a poder recibir justicia. ¿Sofía va a ser expulsada? La pregunta me salió antes de que pudiera detenerla. Eso depende de varios factores. Su cooperación con la investigación, su disposición a hacer las cosas correctas, y las recomendaciones del Consejo Disciplinario. El director se inclinó hacia adelante. Pero quiero que sepas que independientemente de lo que pase, tu hermana tiene la oportunidad de empezar de nuevo, de construir un futuro basado en honestidad. Esa tarde, cuando llegué a casa, Sofía estaba esperándome en la sala. Valentina, necesitamos hablar, dijo con una voz que no había escuchado antes. Era una voz de alguien que había sido derrotada. Sé lo que hiciste. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque sabía exactamente a lo que se refería. El profesor Ramírez me hizo quedarse después de clases hoy. Me hizo preguntas muy específicas sobre mis métodos de estudio. Y la profesora García me pidió que explicara en detalle cómo había escrito mi último ensayo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sé que fuiste al director. Me senté a su lado en el sofá que mamá había comprado en el mercado de Pulgas de los Leones. Sofía, tenía que hacerlo. ¿Por qué?, gritó, y luego bajó la voz al darse cuenta de que papá estaba en la cocina. ¿Por qué tenías que arruinar todo? Porque te estabas arruinando a ti misma, respondí con calma. Porque papá está sacrificando todo por una mentira. Porque mamá se va a sentir traicionada cuando descubra la verdad. Porque no podía vivir viendo cómo nuestra familia se destruía por algo que no es real. Sofía se echó a llorar.
No eran las lágrimas manipuladoras que había usado en el pasado para conseguir lo que quería. Eran lágrimas de verdadero dolor, de alguien que finalmente se había dado cuenta de la magnitud de sus acciones. No sé cómo arreglar esto, Valentina. No sé cómo decirle a papá que todo su esfuerzo ha sido en vano. No has arruinado todo, Sofía, le dije, poniendo mi brazo alrededor de sus hombros. Todavía puedes hacer las cosas correctas. Todavía puedes ser la persona que realmente eres, no la persona que creías que tenías que ser. Ella me miró con ojos llenos de esperanza y miedo. ¿Crees que papá y mamá me van a perdonar? Creo que te van a amar sin importar qué, respondí. Pero también creo que merecen saber la verdad. Capítulo 4. La confesión. El director Méndez programó una reunión familiar para el lunes siguiente. Durante el fin de semana, la tensión en nuestra casa era palpable. Sofía había decidido confesar todo antes de la reunión, pero cada vez que intentaba hablar con papá o mamá, perdía el valor. El domingo por la noche, después de que nuestros padres se fueron a dormir, Sofía y yo nos quedamos despiertas hablando en nuestra habitación. Valentina, tengo miedo, admitió. No del castigo o de las consecuencias académicas. Tengo miedo de ver la decepción en los ojos de papá. ¿Por qué papá es más importante que mamá en esto?, le pregunté. No lo sé, respondió después de un momento. Tal vez porque él fue quien más invirtió en mis logros. Él fue quien sacrificó más. Se giró para mirarme. ¿Cómo haces para vivir sin la aprobación constante de todos? Su pregunta me sorprendió. No vivo sin aprobación, Sofía. Busco la aprobación de las personas correctas, por las razones correctas. Busco la aprobación de Don Carlos cuando hago bien mi trabajo en la panadería. Busco la aprobación de mis profesores cuando entrego un ensayo que escribí honestamente, aunque no sea perfecto. Pero nunca has sido la favorita, continuó. Nunca has sentido esa presión de ser perfecta todo el tiempo. Tenía razón, y por primera vez entendí realmente por qué había hecho lo que había hecho. No, pero he sentido la presión de ser invisible, le dije. He sentido la presión de no decepcionar, de no ser una carga, de no causar problemas. Y ahora estás causando el problema más grande de todos, dijo con una sonrisa triste. Sí, admití. Pero es el tipo de problema que era necesario causar. El lunes por la mañana, papá y mamá recibieron la llamada del director pidiendo que vinieran al colegio esa tarde. Mamá inmediatamente asumió que era para hablar de algún reconocimiento especial para Sofía. ¿Crees que le van a dar otra medalla?, preguntó durante el desayuno. Tal vez la van a nominar para una beca especial. Papá estaba más cauteloso. ¿Dijeron específicamente de qué querían hablar?, preguntó. No, respondí. Solo que era importante que vinieran los dos. Sofía no había tocado su arepa, y mamá lo notó. Mija, ¿te sientes bien? Estás muy pálida. Estoy bien, mamá, murmuró Sofía. Solo nerviosa por los exámenes finales. Mamá le acarició la cabeza. Mi niña genio, siempre preocupándose por cosas que domina perfectamente. Esa tarde, mientras esperábamos en el pasillo fuera de la oficina del director, pude sentir la ansiedad de toda mi familia. Papá revisaba constantemente su reloj, mamá se arreglaba el cabello nerviosamente, y Sofía miraba fijamente el suelo. Yo era la única que sabía lo que estaba a punto de pasar. Familia Morales, pasen por favor, nos llamó el director. Su oficina se sentía más pequeña con los 5 de nosotros dentro. Mis padres se sentaron en las sillas principales, Sofía y yo en las sillas laterales. El director tenía la misma carpeta gruesa sobre su escritorio. Gracias por venir, comenzó el director. Necesito hablar con ustedes sobre una situación muy seria que involucra a Sofía. Inmediatamente pude ver cómo el rostro de mamá cambió de expectativa a preocupación. ¿Qué tipo de situación?, preguntó papá. Señor Morales, hemos descubierto evidencia de actividades académicas deshonestas que involucran a su hija Sofía. El director abrió la carpeta y comenzó a mostrar los documentos. Certificados médicos falsos, evidencia de copia en exámenes, y pagos irregulares que usted ha hecho a través de terceros.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo la comprensión se extendía lentamente por el rostro de mis padres. Mamá fue la primera en hablar. ¿Qué quiere decir con certificados médicos falsos? Su voz era apenas un susurro. Señora Morales, estos certificados que justifican tiempos extra para exámenes y ausencias especiales han sido fabricados. El director le mostró los documentos. Nunca fueron emitidos por las instituciones médicas que aparecen en el membrete. Papá se enderezó en su silla. Director, debe haber algún error. Yo pagué a profesionales legítimos por estos servicios. Señor Morales, es ahí donde la situación se complica aún más. Los profesionales, a quienes usted pagó, forman parte de una red de corrupción académica que hemos estado investigando. Sofía, mamá se giró hacia mi hermana. ¿Esto es verdad? Sofía finalmente levantó la vista del suelo. Sus ojos estaban rojos, y pude ver que estaba luchando por encontrar las palabras correctas. Sí, mamá. Es verdad. La explosión de papá fue inmediata. ¿Cómo pudiste hacer esto, Sofía? ¿Tienes idea de cuánto dinero he gastado? ¿Tienes idea de los sacrificios que hemos hecho toda la familia? Se levantó de su silla, caminando hacia la ventana. Vendí el carro de tu mamá. Trabajé turnos dobles. Todo para que tú pudieras tener las oportunidades que yo nunca tuve. Papá, lo siento. Sofía se echó a llorar. No sabía cómo detenerlo. Una vez que comenzó, no sabía cómo salir sin decepcionarlos a todos. Mamá la abrazó instintivamente, pero pude ver la confusión y el dolor en sus ojos. ¿Cómo empezó todo esto?, preguntó mamá suavemente. Sofía miró brevemente en mi dirección, y por un momento pensé que me iba a delatar. Pero en cambio, comenzó a contar la historia completa. Habló de la presión que sentía, de las expectativas familiares, de cómo un pequeño engaño se había convertido en una mentira gigante. ¿Y tú sabías de esto, Valentina?, preguntó papá de repente, girándose hacia mí. El momento que había estado temiendo finalmente había llegado. Sí, papá. Lo descubrí hace unas semanas. ¿Y no nos dijiste nada? Su voz tenía un tono de traición que me partió el corazón. Se lo dije al director Méndez, respondí honestamente. Porque pensé que era la manera correcta de manejar la situación. Papá me miró como si no me conociera. ¿Cómo pudiste traicionar a tu hermana de esa manera? Fue entonces cuando Sofía se levantó de su silla. Ella no me traicionó, gritó. Ella me salvó. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Valentina hizo lo que yo no tuve el valor de hacer. Ella paró esta locura antes de que fuera demasiado tarde. Sofía, no tienes que defenderme, le dije suavemente. Sí, sí tengo que hacerlo, respondió con firmeza. Porque por primera vez en mi vida, voy a decir la verdad completa. Capítulo 5. La verdad completa. Sofía se colocó en el centro de la oficina del director, como si fuera un escenario. Sus lágrimas habían parado, y por primera vez en mucho tiempo, pude ver determinación real en sus ojos. Papá, mamá, necesito que escuchen todo, sin interrupciones. Sofía, no necesitas hacer esto ahora, murmuró mamá. Sí, sí necesito hacerlo, respondió mi hermana. Porque ustedes merecen saber por qué Valentina hizo lo que hizo, y por qué tenía razón al hacerlo. Hace 3 años, cuando entré a 10º grado, comencé a tener problemas reales con matemáticas avanzadas, comenzó Sofía. Pero en casa, todos hablaban de lo orgullosos que estaban de mi inteligencia. Papá siempre decía que yo era su orgullo, que iba a ser la primera en la familia en ir a una universidad prestigiosa. Papá intentó interrumpir, pero Sofía levantó la mano. Por favor, déjame terminar. Continuó, cuando reprobé mi primer examen de cálculo, entré en pánico. No sabía cómo decirles que no era la genio que pensaban que era. Así que le pedí ayuda a Carolina, una compañera de clase que siempre tenía las respuestas correctas. Carolina me dijo que conocía a alguien que podía ayudarme, continuó Sofía. Al principio solo era ayuda con las tareas, pero después se convirtió en algo más grande.
Me conectó con una red de personas que ayudaban a estudiantes con dificultades. El director Méndez asintió gravemente. Esa red es exactamente lo que hemos estado investigando. Sofía no es la única víctima. Mamá se veía completamente perdida. ¿Víctima? ¿De qué estás hablando? Mamá, estos tutores no solo me ayudaban con las tareas, explicó Sofía. Me ofrecieron una solución completa, certificados médicos que me dieran tiempo extra en los exámenes, contactos con profesores que podrían ajustar mis calificaciones, e incluso personas que escribían mis ensayos por mí. Pero eso requería dinero, intervino papá, comenzando a comprender la magnitud de la situación. Mucho dinero. Exacto, confirmó Sofía. Al principio me dijeron que era una inversión en mi futuro. Que los pagos se justificarían cuando consiguiera becas universitarias. ¿Y tú aceptaste esto?, preguntó mamá, su voz mezclando incredulidad con dolor. Mamá, tenía 16 años y estaba aterrorizada de decepcionarlos, respondió Sofía. Cada vez que veía la felicidad en sus ojos cuando llegaba a casa con una buena calificación, no podía imaginarme destruyendo esa alegría. Papá se sentó pesadamente en su silla. ¿Y yo? ¿Cómo me involucré en esto? Sofía respiró profundamente antes de responder. Te mentí, papá. Te dije que necesitaba tutorías especiales, terapias psicológicas para manejar el estrés académico, exámenes médicos especializados. Tú, queriendo lo mejor para mí, pagaste todo sin hacer preguntas. Dios mío, murmuró mamá, llevándose las manos a la cabeza. ¿Cuánto dinero hemos perdido en esto? El director consultó sus documentos. Según nuestros cálculos, aproximadamente 30.000 bolívares en los últimos 2 años. El número cayó sobre la habitación como una bomba. Era más dinero del que nuestra familia ganaba en 6 meses. Pude ver cómo papá hacía cálculos mentales, recordando todos los sacrificios que había hecho, las horas extra, el carro vendido, las vacaciones canceladas. Pero lo peor de todo, continuó Sofía, es que cada día me alejaba más de quien realmente era. Dejé de estudiar de verdad porque siempre tenía una solución fácil. Dejé de esforzarme porque sabía que alguien más haría el trabajo por mí. Sus palabras salían entre sollozos. Me convertí en una persona que no reconocía. ¿Y Valentina cuando se enteró de todo esto?, preguntó mamá. Hace 3 semanas, respondí. Encontré los documentos por casualidad cuando estaba ayudando a papá con los impuestos. Mamá me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Y por qué no viniste directamente a nosotros? Porque primero hablé con Sofía, expliqué. Le dije que tenía que confesar todo. Le di la oportunidad de arreglar las cosas por sí misma. Miré a mi hermana. Pero también sabía que si no lo hacía, yo tendría que actuar. ¿Por qué?, preguntó papá. ¿Por qué era tan importante para ti hacer algo al respecto? Su pregunta me tomó por sorpresa. Porque te estabas destruyendo económicamente por una mentira, papá. Porque mamá se merecía saber la verdad. Porque Sofía se estaba perdiendo a sí misma. Pero sobre todo, agregué, sintiendo como mi voz se fortalecía, porque no podía vivir en una familia construida sobre mentiras. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando sabía que no lo estaba. Papá se quedó callado por un largo momento. Finalmente, se dirigió a Sofía. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Ahora que todo ha salido a la luz? Sofía se secó los ojos. Aterrorizada, admitió. Pero también, aliviada. Por primera vez en 2 años, no tengo que pretender ser alguien que no soy. ¿Y qué quieres hacer ahora?, preguntó mamá suavemente. Quiero empezar de nuevo, respondió Sofía sin hesitación. Quiero repetir los exámenes honestamente. Quiero estudiar de verdad, aunque eso signifique obtener calificaciones más bajas. Quiero recuperar mi dignidad. El director Méndez intervino. Sofía, esa actitud es exactamente lo que necesitamos escuchar. Como mencioné anteriormente, tu cooperación y tu disposición a rectificar serán factores importantes en las decisiones que tome el Consejo Disciplinario. ¿Qué opciones tiene?,
preguntó papá. Depende de varios factores, respondió el director. Podría repetir el último año académico con supervisión especial, podría ser transferida a otro programa, o en el peor de los casos, podría ser expulsada. Pero dado su evidente arrepentimiento y cooperación, estoy optimista sobre encontrar una solución constructiva. Mamá se acercó a Sofía y la abrazó fuertemente. Mija, no me importa si nunca más traes a casa una medalla o un reconocimiento. Solo quiero que seas honesta conmigo. Sofía se echó a llorar nuevamente, pero estas eran lágrimas de alivio. Valentina, dijo papá, girándose hacia mí. Sé que lo que hiciste fue difícil. Y aunque al principio me sentí traicionado, ahora entiendo que actuaste con valor. Hizo una pausa. Probablemente salvaste a esta familia de una mentira mucho más grande. ¿Podremos superar esto?, preguntó mamá. Como familia, digo. El director sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. Señora Morales, he visto muchas familias enfrentar crisis similares. Las que salen más fuertes son las que enfrentan la verdad juntas, tal como ustedes lo están haciendo ahora. Cuando salimos de la oficina del director esa tarde, sentí como si estuviéramos comenzando una nueva etapa. No sería fácil reconstruir la confianza, ni manejar las consecuencias financieras, ni ayudar a Sofía a encontrar su verdadero camino académico. Pero por primera vez en mucho tiempo, caminábamos juntos hacia la verdad. Capítulo 6. Las consecuencias y la reconstrucción. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional para toda la familia. El director Méndez programó varias reuniones con el consejo disciplinario, y Sofía tuvo que enfrentar cada profesor individualmente para explicar su situación. Algunos fueron comprensivos, otros mostraron clara decepción, pero todos apreciaron su honestidad. El miércoles por la mañana, mientras desayunábamos en silencio, papá puso sobre la mesa una hoja de papel llena de números. Esta es la situación financiera real, anunció. Después de los pagos que hice para los servicios especiales de Sofía, y considerando que necesito devolver el dinero del nuevo trabajo para cubrir algunas deudas, vamos a tener que hacer ajustes importantes. Mamá revisó los números con expresión preocupada. ¿Qué tipo de ajustes? Vamos a tener que mudarnos a un apartamento más pequeño, explicó papá. Voy a tener que trabajar turnos extra durante los próximos meses, y ambas van a tener que contribuir más con los gastos familiares. Papá, yo puedo trabajar más horas en la panadería, ofrecí inmediatamente. Y yo puedo buscar trabajo los fines de semana, agregó Sofía. Hay varias tiendas en el centro comercial que contratan estudiantes. No es solo sobre el dinero, continuó papá. Es sobre reconstruir la confianza. Sofía, vas a tener que demostrar que puedes ser responsable no solo académicamente, sino en todos los aspectos de tu vida. Sofía asintió seriamente. Entiendo, papá. Estoy preparada para hacer lo que sea necesario. Esa tarde, el director Méndez nos convocó nuevamente para informarnos la decisión del Consejo Disciplinario. Sofía entraría en un programa de rehabilitación académica que duraría un año completo. Repetiría su último año de bachillerato, pero con supervisión constante y apoyo psicológico para manejar la presión académica. Sofía no será expulsada, anunció el director, pero tendrá que demostrar que puede lograr sus calificaciones honestamente. Todos sus exámenes serán supervisados especialmente, y tendrá que tomar clases de ética académica. Sofía recibió la noticia con una mezcla de alivio y determinación. Además, continuó el director, como parte de su rehabilitación, Sofía participará en un programa de tutoría donde ayudará a estudiantes más jóvenes con sus estudios. Esto le ayudará a redescubrir el valor real del aprendizaje. Durante las siguientes semanas, observé cómo Sofía se transformaba gradualmente. Al principio, estudiar honestamente fue extremadamente difícil para ella. Sus primeras calificaciones fueron significativamente más bajas de lo que había estado acostumbrada, y varias veces la encontré llorando de frustración. No entiendo cómo estudiar de verdad, me confesó una noche mientras intentaba resolver problemas de química. He dependido tanto de ayuda externa que no sé cómo confiar en mi propia capacidad. Le ayudé con algunos conceptos básicos, y gradualmente comenzamos a estudiar juntas por las tardes.
Descubrí que Sofía era realmente inteligente, solo que de manera diferente a lo que habíamos pensado. No era una genio matemática, pero tenía una comprensión excepcional de literatura y ciencias sociales. Cuando dejó de tratar de ser perfecta en todo, comenzó a sobresalir en las áreas que realmente le interesaban. Un mes después del incidente, mamá me encontró leyendo en la sala después de cenar. Valentina, quiero hablar contigo, dijo, sentándose a mi lado en el sofá. Quiero disculparme. Su declaración me sorprendió. ¿Disculparte por qué, mamá? Por todas las veces que te comparé con Sofía. Por todas las veces que te hice sentir como si no fueras suficiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No me di cuenta de cuánta presión estaba poniendo sobre las dos, de maneras diferentes. Mamá, no necesitas disculparte, le dije. Sí, sí necesito hacerlo, insistió. Valentina, lo que hiciste al exponer la verdad fue increíblemente valiente. Demostró un carácter que yo no había reconocido completamente. Me abrazó fuertemente. Estoy muy orgullosa de la joven en la que te has convertido. 2 meses después, Sofía se acercó a mí con una hoja de papel en la mano. Era su primer examen de literatura del nuevo periodo académico. Había obtenido una calificación de 85 sobre 100. No es perfecta, dijo con una sonrisa genuina, pero es mía. Completamente mía. Es hermosa, le dije, y realmente lo pensaba. Es más hermosa que cualquier 100 que hayas traído a casa antes. Ella me abrazó. Gracias, Valentina. Gracias por salvarme de mí misma. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, me preguntó. ¿Qué? Que por primera vez en mi vida, me gusta estudiar. Realmente me gusta aprender cosas nuevas, sin la presión de ser perfecta. Esa noche, durante la cena, Sofía anunció que había decidido que quería estudiar en la universidad. Quiero estudiar trabajo social, dijo. Quiero ayudar a jóvenes que estén pasando por situaciones difíciles, como la que yo viví. Papá sonrió. ¿Estás segura? El trabajo social no paga tanto como la ingeniería o la medicina. Estoy segura, papá, respondió Sofía con convicción. Quiero hacer algo que realmente importe, algo que me permita usar mi experiencia para ayudar a otros. Entonces tienes nuestro completo apoyo, dijo mamá. Siempre y cuando sea una decisión honesta y auténtica. Es la decisión más honesta que he tomado en mi vida, confirmó Sofía. Mientras observaba a mi familia esa noche, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Habíamos perdido dinero, habíamos enfrentado dolor y decepción, pero habíamos ganado algo mucho más valioso, honestidad. Por primera vez en años, éramos realmente nosotros mismos. Capítulo 7. La ceremonia de graduación. 6 meses después, llegó el día de mi graduación de bachillerato. Era una mañana soleada de diciembre en Caracas, y el auditorio del Colegio San Ignacio de Loyola estaba lleno de familias orgullosas. Sofía se había presentado como voluntaria para ayudar con la organización del evento, como parte de su programa de rehabilitación académica. Mientras me preparaba en casa, mamá me ayudó con la toga y el birrete. Estoy tan orgullosa de ti, mija, me dijo mientras me arreglaba el cabello. No solo por graduarte con buenas calificaciones, sino por la mujer íntegra que eres. Sus palabras me llenaron de una calidez que nunca había sentido antes. Mamá, le dije, ¿alguna vez te arrepientes de cómo resultaron las cosas? ¿De que Sofía no sea la estudiante perfecta que pensábamos que era? Ella se detuvo un momento para reflexionar. No, Valentina. Me arrepiento de las mentiras y del dolor, pero no me arrepiento de conocer la verdad. Sofía es más feliz ahora, y nuestra familia es más auténtica. Cuando llegamos al colegio, pude ver a Sofía en el escenario, ayudando a organizar las sillas y coordinando con otros voluntarios. Se veía diferente, más relajada, más genuina. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo simple, sin los arreglos elaborados que solía usar para los eventos escolares. Valentina, me llamó cuando me vio. Te ves hermosa. Corrió hacia mí y me abrazó fuertemente. Estoy tan emocionada por ti.
Finalmente llegó tu momento de brillar. Sofía, todos los momentos han sido nuestros momentos, le respondí. Solo que ahora lo sabemos. Ella sonrió, y pude ver lágrimas de felicidad en sus ojos. Te amo, hermana mayor. Gracias por ser más valiente que yo. La ceremonia comenzó con el himno nacional, y mientras cantaba junto con mis compañeros de clase, pensé en todo el camino que habíamos recorrido como familia. El director Méndez subió al pódium para dar el discurso de apertura. Queridas familias y estudiantes graduandos, comenzó, este día representa no solo el final de una etapa académica, sino el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Algunos de ustedes han enfrentado desafíos especiales durante su trayectoria educativa, y han demostrado que el verdadero éxito no se mide solo en calificaciones, sino en carácter e integridad. Mientras hablaba, pude sentir que me miraba directamente. Sabía que estaba pensando en nuestra situación familiar, y en cómo habíamos logrado convertir una crisis en una oportunidad de crecimiento. Cuando llegó el momento de entregar los diplomas, mi nombre fue llamado Valentina Morales, graduada con mención honorífica en servicio comunitario. Mientras caminaba hacia el escenario, pude escuchar los aplausos entusiastas de mi familia. Papá silbaba fuertemente, mamá lloraba de alegría, y Sofía gritaba, «Esa es mi hermana», desde su posición como voluntaria. Al recibir mi diploma de manos del director Méndez, él me susurró, «Valentina, espero que sepas que lo que hiciste cambió no solo tu familia, sino toda nuestra institución. Gracias por tu valor». Sus palabras me llenaron de un orgullo diferente al que había sentido antes, el orgullo de haber hecho lo correcto. Después de la ceremonia, mientras tomábamos fotos familiares en los jardines del colegio, una mujer se acercó a nosotros. Era la señora Rodríguez, la madre de Carolina, la compañera de clase que había introducido a Sofía en la red de corrupción académica. «Disculpen», dijo nerviosamente. «¿Podrían hablar conmigo un momento?». Nos miró específicamente a Sofía y a mí. «Quiero agradecerles por lo que hicieron». Su declaración nos confundió. «¿Agradecernos?», preguntó Sofía. «Sí», continuó la señora Rodríguez. Cuando salió a la luz la investigación del director Méndez, Carolina finalmente tuvo el valor de contarme que ella también había estado involucrada en esa red. «Gracias a ustedes, pudimos intervenir antes de que fuera demasiado tarde para ella también». «¿Cómo está Carolina ahora?», preguntó Sofía con genuina preocupación. «Está bien. Está en terapia psicológica y repitiendo algunos cursos, pero está aprendiendo a estudiar honestamente. Al igual que Sofía, está descubriendo sus verdaderas fortalezas académicas». Después de que la señora Rodríguez se fue, Sofía se quedó pensativa. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», me preguntó. «¿Qué?». «Que al tratar de ayudar solo a nuestra familia, terminamos ayudando a otras familias también». «Así funciona la verdad», le respondí. «Una vez que sale a la luz, ilumina más cosas de las que esperábamos». Papá se acercó a nosotras con una expresión seria pero cariñosa. «¿Mis dos hijas están listas para ir a celebrar?». «¿Celebrar?», pregunté. Pensé que ya no teníamos dinero para celebraciones. Papá sonrió. «He estado ahorrando durante estos 6 meses, trabajando horas extra. No mucho, pero suficiente para llevar a mi familia a comer arepas en el mejor puesto de la ciudad». Mientras caminábamos hacia el carro, papá había logrado comprar uno usado después de meses de ahorro. Sofía me tomó del brazo. «Valentina, ¿alguna vez te arrepientes de haber hecho lo que hiciste?». Su pregunta me hizo reflexionar. «A veces me pregunto cómo habrían sido las cosas si hubiera guardado silencio», admití. «Pero entonces veo lo feliz que eres ahora, lo honesta que es nuestra familia, y sé que tomé la decisión correcta». La abracé. «Además, ahora tengo a mi hermana real de vuelta, no a la versión perfecta y falsa». «Y yo tengo a la hermana más valiente del mundo», respondió. «Una hermana que me amó lo suficiente como para salvarme de mí misma». Esa noche, durante la cena de celebración en el puesto de arepas de Doña Carmen en Las Mercedes, papá levantó su vaso de jugo de naranja para hacer un brindis. Por Valentina, que nos enseñó que el verdadero éxito se construye sobre la honestidad. Y por Sofía, que nos demostró que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.
Y por nuestra familia, agregó mamá, que aprendió que el amor verdadero significa enfrentar la verdad juntos, sin importar cuán difícil sea. Mientras brindábamos bajo las luces cálidas del pequeño puesto de comida, rodeados del bullicio nocturno de Caracas, sentí que habíamos llegado al final de un capítulo muy difícil y el comienzo de uno mucho más auténtico. No teníamos mucho dinero, no teníamos reconocimientos falsos, pero teníamos algo mucho más valioso, teníamos una familia construida sobre la verdad. Sofía había tenido razón en su grito inicial, yo había arruinado todo. Había arruinado las mentiras, había arruinado la fachada perfecta, había arruinado la ilusión de éxito fácil. Pero al hacerlo, había ayudado a construir algo mucho mejor, una familia real, con personas reales, enfrentando desafíos reales con amor y honestidad. Y mientras observaba a Sofía reírse genuinamente por primera vez en años, supe que había valido la pena arruinar todo lo falso para construir algo verdadero.